Judas, ¿qué has hecho con tu amigo? Algo tan humano y tan divino como compartir la mesa con sus discípulos, con sus amigos. Jesús, a corazón abierto, les habla de la glorificación del Hijo del Hombre. Mientras tanto, se macera la traición y la negación, la fuerza de la palabra y la certidumbre de las obras, el amor infinito de Jesús y la traición de la amistad. Qué frágiles somos. Cuánto necesitamos fundamentar nuestra fe en la íntima relación con Cristo. Tú darás la vida por mí, Señor. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Evangelio de la misa de hoy nos narra el anuncio de las negaciones de San Pedro. En el clima íntimo de la última cena, este apóstol se sorprende de que Jesús le adelante su traición. No sale de su asombro, no comprende cómo eso podría suceder. Pedro desea ser fiel hasta la muerte, no quiere que su maestro sea entregado a sus enemigos para ser crucificado. Ya fue reprendido por esa confusión, pero sigue sin poder aceptar ese aparente fracaso. La liturgia nos recuerda que se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. A su modo, San Pedro piensa que está dispuesto a dar la vida por el Señor. De hecho, sacará la espada en el momento del prendimiento de Jesús y se enfrentará a todo un pelotón que viene armado para apresar a su Señor. No le falta valentía ni aprecio por Jesús. Sin embargo, la realidad va a demostrar que no basta con esas cualidades. Pedro necesita todavía la humildad que proviene del conocimiento propio y sobre todo del conocimiento de Dios. Jesús no deja de formar a San Pedro hasta el último instante. Estas lecciones son las más importantes de su vida. Pedro no va a ser roca por su fortaleza, sino por la humildad ganada a base de conocer a Jesús en profundidad. Es preciso que, experimentando la insuficiencia de sus fuerzas, comprenda que es Dios quien le va a sostener. El anuncio de la traición de Pedro aparece en el Evangelio de hoy junto con el anuncio de la traición de Judas y nos sirve a nosotros para notar la gran diferencia entre ambas. Pedro puso su debilidad en manos de Jesús, apartó la vista de sus errores y de sus fuerzas y aprendió a confiar en la bondad de Dios, en sus planes divinos, en sus modos de hacer. Pedro no estaba engañando a Jesús cuando le decía que iba a ser fiel hasta la muerte. Lo que sucedía es que confiaba casi exclusivamente en sus fuerzas. Él se veía capaz. Judas, en cambio, por su parte, no reconoció en ningún momento ante Jesús su traición. Siempre trató de guardar las apariencias. A Pedro, al menos cuando estaba con Cristo, las apariencias no le importaban, aunque sí que sucumbió a ellas cuando fue interrogado por una criada en la casa del sumo sacerdote. Para prevenir su desconcierto, podrían haberle servido al pescador de Cafarnaún aquellas palabras de Agustín: busca méritos, busca justicia, busca motivos y a ver si encuentras algo que no sea gracia. San Pedro pensaba que su amor a Jesús era ya grande, suficiente para soportar cualquier prueba. Le fue más fácil permanecer fiel hasta los soldados que ante su enemigo en apariencia más frágil. La criada acabó con la confianza de Pedro en sí mismo. Era necesaria esa liberación. Pedro descubrió así el camino de su propio abajamiento para poder seguir a Cristo. Liberado de sus fuerzas y de sus deseos, fue capaz de adaptarse a los planes de Dios y ser fiel. San Bernardo, en este sentido, nos recuerda que es mejor poner atención a lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno, también por Pedro. No te preguntes tú, que eres hombre, por lo que has sufrido, sino por lo que sufrió Él. Deduce de todo lo que sufrió por ti, en cuanto te tasó y en cuanto su bondad se te hará evidente por su humanidad.
Cuanto más pequeño se hizo en su humanidad, tanto más grande se reveló en su bondad. Y cuanto más se dejó envilecer por mí, tanto más querido me es ahora. Muchas veces pensamos que Dios se basta solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad como un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con su ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es más frágil en cada uno de nosotros. Tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Nos llena de paz saber que Dios desea que confiemos en Él y en lo bueno que tenemos, que es también don de Dios. San Pedro ha ido por delante también en esto para ser un ejemplo para nosotros. Nos llena de serenidad descubrir que podemos apoyarnos en nuestras fuerzas y capacidades, muchas o pocas, porque Dios pondrá el incremento con abundancia. Qué deseos de aprender a no confiar solamente en nuestras actitudes para la misión que nos ha sido encomendada y que de algún modo nos excede. Nos asombra y nos llena de agradecimiento el amor que Dios nos tiene para hacer maravillas con nuestra colaboración. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz se refería a la vida de Pedro de la siguiente manera: comprendo muy bien que San Pedro cayera. El pobre San Pedro confiaba en sí mismo en vez de confiar únicamente en la fuerza de Dios. Estoy convencido de que si San Pedro hubiese dicho humildemente a Jesús: concédeme fuerza para seguirte hasta la muerte, las habría obtenido inmediatamente. Antes de gobernar a toda la Iglesia, donde hay pecadores, con este aprendizaje San Pedro sabrá poner al servicio de la redención sus capacidades, que aunque prestadas son un don precioso, y recurrir a su Señor, que todo lo puede. Por eso señalaba San José María Escribá: cuando con el corazón entendido le decimos al Señor que sí, le seremos fieles, que estamos dispuestos a cualquier sacrificio, y cualquier día, a cualquier hora decimos: Jesús, soy tan frágil, perdóname, Señor. Que la Trinidad Santa os bendiga a todos.